lectura previa a la proclamación. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 26. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo de forma alternada. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Amén. Entonemos el himno número 97, Tierra bendita y divina. Himno número 97. Gracias.
nuestro hermano Miguel Ángel Silva, que nos trae la palabra en esta mañana todavía. Vamos a abrir, hermano, la escritura. En el Evangelio según San Mateo, hermanos. Mateo, capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Vamos a dar lectura a esta parte de la escritura y vamos a hacerlo, hermanos, de una forma alternada. Yo comienzo con el versículo 1, la iglesia con el 2, y nos unimos en el versículo número 11 del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 4 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, mi Dios. Tú eres el único que puede pesar el corazón del hombre. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Y podemos entender de una forma clara, Señor, que todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre hace, proviene de su corazón. Ciertamente, Señor, sabemos que a causa del pecado del primer hombre, la raza humana se encuentra en una condición de miseria. Pero estamos gozosos, Señor, y estamos agradecidos que tú hayas tenido a bien el darnos vida, Señor, vida en abundancia. Pero, Señor, queremos pedir, Señor, que pongas en cada uno de nosotros de tu Santo Espíritu, que nos convenza, Señor, de cuál es nuestra responsabilidad delante de ti, de que nuestra vida, Señor, sea en una continua adoración a tu majestad, de que obedezcamos tu palabra, Señor, porque en tu palabra hay vida eterna, Padre. Bendito seas, mi Dios. Queremos pedirte la asistencia de tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga, Señor, todo lo que se publique sea conforme a tu voluntad, y que tú recibas la gloria y la honra que solamente tú eres digno de recibir. Bendito seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar.
Bien, hermanos. Recordarán, hermanos, estamos en un periodo de festividad, un periodo en el cual la iglesia debe estar gozosa, debe de estar contenta, hermanos. Pero ¿por qué debe estar la iglesia en este periodo feliz? ¿Por qué debe estar contenta? ¿Por qué debe estar con ánimo pronto de servir al Señor? Bien, porque ciertamente, hermanos, estamos pasando por lo que se conoce como el periodo de la Cuaresma. Y ya hemos hablado de una forma clara acerca de cuál es el propósito de la celebración de la Cuaresma. Nosotros vemos, hermanos, que a través de la historia, la iglesia patrística ha celebrado de una forma correcta esta festividad. Y la ha celebrado de una forma correcta, hermanos, porque ciertamente la iglesia en la época patrística tenía tres temas importantes que la iglesia, en ese tiempo de la iglesia patrística, exponía y desarrollaba. Pero no quisiera que se quedara nada más como un punto histórico, sino que en realidad tuviera sustento escritural lo que la iglesia patrística estaba desarrollando en ese tiempo. Lo primero que desarrollaba la iglesia patrística era la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y podemos ver, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 5, dice la palabra de nuestro Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Segundo, la iglesia patrística celebraba y tenía muy presente, hermanos, la comunión de los santos. Y podemos ver, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos del 44 al 47, lo que hacía la primera iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra de nuestro Dios está hablando acerca de la importancia de la comunión de la iglesia, la importancia de la unión. Y como tercer punto, hermanos, en este periodo de la iglesia patrística se hablaba acerca del querigma y acerca de la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Pero en esa proclamación de las buenas nuevas del Señor hablaban acerca del Evangelio del Reino. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. La palabra de nuestro Dios dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos qué importante es la enseñanza que tenía la iglesia patrística acerca de la celebración de la Cuaresma, hermano. No era algo que la iglesia hubiera inventado, sino era una celebración que tenía un sustento escritural. Pero también analizamos en la exposición anterior, hermanos, que ciertamente la iglesia se fue distorsionando, que la iglesia se fue pervirtiendo,
Y lo que hizo la iglesia a través del tiempo, refiriéndose a la iglesia de la Edad Media, es que precisamente esta celebración de la Cuaresma tomó otra dirección. Entonces la iglesia de la Edad Media, hermanos, empezó a hablar acerca de que el hombre puede ganar la salvación a través de méritos propios, a través de penitencias, a través de ayunos, a través de indulgencias, lo que también se conoce como obras de supererogación, obras que el hombre hace para poder alcanzar el favor de Dios, para poder alcanzar la gracia de Dios. Veamos la diferencia que existe entre la iglesia patrística y la iglesia de la Edad Media. La diferencia es abismal, porque ahora nosotros estamos viendo en esta iglesia de la Edad Media cómo el pensamiento humano quedó dentro de la iglesia, dirigiendo a esta iglesia, hermano. Pero podemos ver, hermanos, que ciertamente tenemos un periodo de reforma, y en ese periodo de reforma también hablamos en la predicación previa, hermanos, que la iglesia de la reforma regresó nuevamente a la educación, a la enseñanza de la iglesia patrística, y lo que estaban enseñando esta iglesia de la reforma era precisamente predicar sobre los evangelios, predicar sobre el credo apostólico, predicar sobre el evangelismo. Le daban un gran énfasis al evangelismo la iglesia de la reforma. Y también en la predicación previa, hermanos, hablamos acerca de que ahora en nuestros tiempos también se ha deformado de una forma abismal, porque ciertamente ahora ponen como pretexto, refiriéndome a la iglesia romana, que así como nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, así es necesario que la iglesia en este tiempo debe de ayunar, porque es una penitencia. Hablamos también en la predicación previa que esta penitencia era precisamente algo que la iglesia le imponía a sus congregantes y lo tenían que hacer, hermanos. Pero el día de hoy, hermanos, lo que vamos a hacer es explicar de una forma clara el contexto correcto de este pasaje de la Escritura que la iglesia toma como pretexto para poder ayunar. Y vamos a encontrar de una forma clara, hermanos, que precisamente en este pasaje de la Escritura, que conocemos todos de una forma clara como la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos el origen también de la Cuaresma de una forma correcta, de una forma escritural. Y para eso, hermanos, vamos a considerar 3 puntos que vamos a desarrollar. Primero, hermanos, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Segundo, hermanos, vamos a hablar acerca de Jesús tentado por el diablo. Y tercero, hermanos, vamos a hablar acerca de su ayuno de 40 días y 40 noches. Esos son los 3 puntos que vamos a abordar el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a empezar con el primero. El primero dice: nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Si nos vamos a la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, lo que acabamos nosotros de leer, versículo número 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Analicemos primeramente quién es el que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto. El Espíritu de Dios fue el que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto.
Veamos, hermanos, las condiciones en las cuales se encontraba nuestro Señor Jesucristo en ese lugar, en ese desierto, hermanos. Quisiera hacer un poquito uso de la imaginación o de lo que nosotros conocemos acerca de ese lugar, de ese desierto. Nosotros podemos ver precisamente que en ese lugar todo se encuentra completamente árido. Hay cactus, a lo mejor hay cardos, hay espinos. Las condiciones están completamente adversas para que una persona se encuentre en ese lugar. Podemos ver que en ese lugar, hermanos, si nosotros vamos, el sol es completamente sofocante. Una persona no puede estar en los rayos del sol por un largo tiempo. Las temperaturas en ese lugar son muy extremas. Puede que haya temperaturas bajo la sombra de 40 grados y que lleguen aún hasta 60 grados en el sol. Pero veamos la temperatura que existe en la noche en el desierto, que puede ser desde -2 grados hasta -10 grados. Es muy extremo este clima en el desierto. Podemos encontrar también que en ese lugar es muy difícil, no estoy diciendo que sea imposible, pero es muy difícil que haya vida. Solamente aquellos animales y aquellas plantas que se pueden adaptar a esas condiciones son las que se encuentran en este lugar. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo se encontró y fue llevado a ese lugar, hermanos. Muchas veces lo leemos el pasaje y no alcanzamos a comprender las condiciones en las cuales se encontraba nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Simplemente lo leemos y decimos, fue llevado al desierto, pero no alcanzamos a ver cómo se encontraba nuestro Salvador en este lugar. Pero veamos, hermanos, ciertamente que alguno podría decir, bueno, nuestro Señor Jesucristo aguantó en ese lugar porque era Dios. No, hermanos. La condición en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo ahí era que era verdaderamente hombre. No estaba haciendo abuso de la condición divina, sino simplemente nuestro Señor Jesucristo era en ese lugar verdaderamente hombre y estaba desarrollando el oficio de segundo Adán. Veamos el contraste tan tremendo que tiene el primer Adán, hermanos. Veamos ciertamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo con respecto al primer Adán. El primer Adán se encontraba en unas condiciones completamente diferentes. El primer Adán se encontraba con todo el favor de Dios. Nada le faltaba. Tenía absolutamente todo este primer Adán. Dios le dijo a este hombre, de todo árbol puedes comer, te puedes alimentar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, e inclusive el día que de él tocares, ciertamente morirás. Pero veamos las condiciones en las cuales se encontraba este primer Adán. Dice la palabra de nuestro Dios que el Señor plantó toda planta verde en ese lugar y toda hierba verde en ese lugar, y que de la tierra subía un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Era una condición completamente diferente a la condición que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en esa condición que se encontraba Adán, todo el favor de Dios, en ese lugar también fue tentado el primer Adán. Veamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese lugar tan adverso. También fue tentado nuestro Señor Jesucristo.
Ciertamente la palabra de nuestro Dios dice de una forma clara que Adán no fue tentado. Parece una contradicción de lo que acabo de decir. No, no es una contradicción, porque ciertamente Adán sabía de una forma clara la ley de Dios, porque ciertamente Adán sabía que tenía que obedecer a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que todos los animales y se fue directamente con la mujer y la mujer la engañó. Y entonces el hombre, el primer Adán, escuchó la voz delicada de su mujer, escuchó la voz melodiosa de su mujer, y la palabra de Dios dice que Adán comió del fruto que le dio su mujer y desobedeció la ley de Dios, hermano. Y podemos ver ciertamente, hermanos, que a causa de esa desobediencia, completamente toda la creación quedó arruinada. No hay nada en esta creación que haya quedado bien. Porque aparte de que el hombre, en ese momento de que desobedeció la ley de Dios, ciertamente se distorsionó todo lo que el hombre era. Se distorsionó su imagen, se distorsionó su conocimiento, se distorsionó toda su relación con su Creador. Todo lo que el hombre era quedó distorsionado por esa primera desobediencia. Pero no solamente el hombre quedó distorsionado, sino también por causa del hombre la creación fue afectada, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 19 al 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora, hermano. Veamos ciertamente que este primer hombre, a causa de la desobediencia que hizo a Dios, arruinó completamente la creación, hermano. No pasó la prueba que Dios le puso a este primer hombre, hermano. Pero vayámonos a lo que nos está presentando la Escritura con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra ahora con una creación arruinada, con una creación distorsionada. Espinos y cardos hay en ese lugar donde el Espíritu de Dios los llevó para que fuera tentado. Ciertamente, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba seguro de que aparte de depender completamente de Dios y de que aparte de que tenía que obedecer la ley de Dios, tenía que restaurar esta creación caída, hermanos, a causa de la desobediencia de este primer hombre, hermanos. Y podemos ver ciertamente, hermanos, todo este trabajo que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo para que esta creación fuera nuevamente restaurada a su origen, hermano. Ciertamente nosotros podemos ver, hermanos, que este pecado afectó de una forma tremenda, pero no quisiera que lo viéramos simplemente como una historia. Podemos ver aún en este tiempo, hermanos, cómo se encuentran hombres perversos destruyendo la creación de Dios. Podemos ver ejemplos, hay muchos, hermanos. Países como Corea, países como China, que se les hace muy fácil decir vamos a aventar una bomba nuclear al mar. Y no se alcanzan a dar cuenta, hermanos, que en el momento en que explota la bomba nuclear, hermanos, en el mar, toda esa diversidad de especies que se encuentran en el mar son destruidos.
Y no solamente eso, sino que también los efectos de la radiación de los elementos que forman esa bomba también contaminan completamente todo ese lugar, hermanos. Y a ellos se les hace muy fácil decir, vamos a aventar una bomba nuclear para poder probar su fuerza, para poder probar su poder, hermanos. Hombres necios que no conocen a Dios, aparentemente para poder hacer un desarrollo de la ciencia, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que estas personas no conocen a Dios porque no cuidan de su creación. Y ejemplos hay muchos, hermanos. Podemos ver simplemente cómo el hombre, de una forma sin medida, se dedica a talar árboles como se le pega la gana. Y no se alcanza a dar cuenta que todos esos árboles que está quitando de esta creación son los que limpian de todos los contaminantes que tenemos en el medio ambiente. Son los pulmones de la tierra, son los que hacen que pueda haber oxígeno, y de una forma fácil ellos agarran y talan grandes cantidades de árboles, hermano. O veamos aquellas fábricas megas, que todos los desperdicios de estas fábricas que producen productos químicos los arrojan a los ríos, hermanos. Toda la contaminación se va al cielo. Y vemos cómo aún en eso contaminan esta creación, hermano. Pareciera que nada más es algo superficial lo que está presentando la ley de Dios, de que está diciendo que el hombre, a causa de ese pecado, y por causa del hombre también esta creación está siendo afectada por el hombre. Y la misma palabra de nuestro Dios está diciendo en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo número 5. La palabra de Dios dice muy claramente: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto de Dios, hermano. Veamos la irresponsabilidad del hombre a causa de ese primer pecado de Adán, en ese lugar tan bueno que tenía, hermanos. Y veamos todo lo que tiene a hacer nuestro Señor Jesucristo en esta creación destruida por el hombre. Ciertamente nosotros podemos entender que esta creación caída tiene que ser restaurada por la obra de redención en Cristo Jesús. Y ciertamente nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito en este lugar. Y ese propósito es completamente restaurar el reino de Dios, hermano. Restaurar esta creación, hermano. Segundo, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por el diablo. Sigamos analizando las dos condiciones en las cuales se encontraba el primer Adán y el segundo Adán. ¿Cómo se encontraba el primer Adán? ¿En qué condiciones se encontraba? Vemos que todo lo tenía. Tenía todo el favor de Dios, este primer hombre, absolutamente nada, pero nada le faltaba a este primer hombre. Y aún en esas condiciones en que se encontraba este primer hombre, fue tentado por Satanás. Ya vimos de una forma clara cómo es que fue tentado y que no pasó esta prueba. Veamos la condición del segundo Adán. En esas condiciones adversas en las cuales se encontraba nuestro Señor Jesucristo, en esas condiciones donde no había pan,
donde no había absolutamente nada que pudiera sustentar a nuestro Señor Jesucristo, ahí se encontraba nuestro Salvador. Y en ese lugar precisamente fue donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Podemos ver ciertamente que este conflicto ha sido un conflicto desde Génesis 3:15, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios está diciendo de una forma clara: y pondré enemistad, hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay un continuo conflicto entre ellos dos. Siempre va a existir una lucha entre ellos dos a causa de este pecado. Y podemos ver ciertamente que ahora en este lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, continúa este conflicto, este confrontamiento. Pero veamos quiénes son los que se encuentran en ese lugar. Se encuentra nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero que aún no abusa de la condición de Dios. Y por otro lado se encuentra el padre de mentiras. Por otro lado se encuentra Satanás, en conflicto con nuestro Señor Jesucristo. Veamos ciertamente, hermanos, en la condición en la cual se encontraba nuestro Salvador. Al ser verdaderamente hombre, dice la palabra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Y es lógico, hermanos, porque es un ser humano, porque es alguien que tiene necesidades. Y podemos ver ciertamente que de ahí se agarró Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás, hermanos? Ciertamente, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eso fue lo que le dijo. Esa fue la primera pregunta que le hizo, o primera declaración que le hizo Satanás a Jesús. ¿Cuál fue la segunda? La palabra de nuestro Dios dice que Jesús fue llevado al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles enviará para que te sostengan. Es lo que le estaba diciendo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la tercera tentación, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que le presentó todos los reinos del mundo y sus riquezas, su grandeza, su poder de estos reinos. Y de una forma tal vez romántica le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo: todo esto te voy a dar, todo, si postrado me adorares. Veamos qué es lo que le estaba presentando Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Algo que él tenía. Él era rey de reyes, él era señor de señores, nada le faltaba. La palabra de nuestro Dios dice: a lo suyo vino, para ser reino de esta creación, para ser señor de esta creación. ¿Qué podría ofrecerle Satanás a nuestro Señor Jesucristo si todo era de él? Podemos ver ciertamente que aún en esta condición que se encontraba nuestro Señor Jesucristo, no abusó de la condición divina en la cual se encontraba nuestro Salvador, sino dependió completamente de Dios. Obedeció perfectamente la palabra de nuestro Dios. Y las respuestas que dio nuestro Señor Jesucristo son las siguientes, hermanos. Y le dijo ciertamente nuestro Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la primera respuesta a la primera tentación de nuestro Señor Jesucristo. Depender completamente del Padre. Ciertamente sabemos que tenemos necesidades en esta creación, en esta tierra, pero nuestra responsabilidad es depender completamente de Dios, depender completamente de nuestro Creador. Y la segunda
la segunda respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo es: no tentarás al Señor tu Dios. Ciertamente estamos viendo una dependencia completa de Dios. Estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo obedecía al Señor, no tenía por qué ponerlo a prueba. Y la tercera respuesta que dio es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en este lugar tan adverso, hermanos, y que estaban presentes y que muchas veces no lo alcanzamos a ver cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Primero, estaba desarrollando su vocación. ¿Para qué fue? ¿O para qué vino a esta creación, hermanos? Para ser Señor de la creación. Estaba desarrollando también su oficio. ¿Cuál es el oficio que tenía nuestro Señor Jesucristo? Venía nuestro Señor Jesucristo para restaurar el reino de Dios. También venía nuestro Señor Jesucristo para ser redentor de aquello que se había perdido. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo a restaurar, hermanos. Y podemos ver ciertamente que también vino, hermanos, para ser cabeza, para salir victorioso, para ser cabeza de esta iglesia que ahora lo tiene que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva cabeza del pacto en Cristo Jesús. Podemos ver ciertamente que también es de esta iglesia redimida, de donde nosotros somos adicionados. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y es el rey de esta nueva raza redimida. Por lo tanto, hermanos, ciertamente en esta tentación podemos encontrar 4 puntos importantes, hermanos. Primero, que nuestro Señor Jesucristo, al pasar esta prueba de tentación, hermanos, ciertamente va a restaurar esta creación caída. Segundo, nuestro Señor Jesucristo, al pasar esta prueba, hermano, estaba apuntando hacia nuestra redención. Tercero, estaba apuntando nuestro Señor Jesucristo hacia el perdón de nuestros pecados. Y cuarto, estaba hablando nuestro Señor Jesucristo y apuntando hacia nuestra restauración, hermanos. Veamos lo importante que podemos encontrar en este tema que muchas veces lo pasamos de una forma superficial: la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, hermanos, con el tercer punto: su ayuno de 40 días en el desierto. Veamos ciertamente, hermanos, que pareciera algo nuevo o algo novedoso lo que estaba haciendo nuestro Señor. Ir al desierto y ayunar 40 días y 40 noches. Pero podemos ver, hermanos, que eso no es algo nuevo. Y podemos ver que en la misma Escritura nos encontramos a un personaje también que es muy importante y que también ayunó 40 días y ayunó 40 noches, hermano. Quisiera que vieran nada más, yo voy a leerlo. Éxodo 34, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios, refiriéndose a Moisés: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos ver, hermanos, este paralelismo que existe entre Moisés y entre nuestro Señor Jesucristo. Es un paralelismo muy grande, hermanos, porque de la misma forma que Moisés ayunó 40 días
y 40 noches allá en Sinaí, y que le fueron dadas las tablas, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, podemos ver ciertamente que también nuestro Señor Jesucristo ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. Pero ¿cuál es el propósito de este ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo que nos está mostrando la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 3, nos está diciendo que Jesús es superior a Moisés y que el Evangelio es superior a la ley mosiánica. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Dios. Está diciendo que la ley no puede estar encima del Evangelio. Al contrario, el Evangelio está por encima de la ley de Dios, hermanos. Y podemos ver ciertamente que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Y precisamente lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo en el desierto era confirmar la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo sobre la ley. Y al estar sobre la ley y nuestro Señor Jesucristo anunciar el Evangelio, está anunciando que el Evangelio está por encima de la ley. Podemos ver ciertamente que Moisés subió a Sinaí, y al subir a Sinaí, ciertamente Dios le dio la ley escrita, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. La forma correcta como el pueblo debería de adorar a Dios, la forma correcta como el pueblo debería de glorificar a Dios. Eso fue lo que Dios le dio a Moisés en esos 40 días que estuvo en Sinaí. Pero veamos qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Después de que nuestro Señor Jesucristo pasó estos 40 días y estos 40 noches, pasó la tentación, hermanos. Aprobó la tentación. Y si nos vamos a la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Empezó precisamente a hablar nuestro Señor Jesucristo del Evangelio del Reino, a predicar el arrepentimiento, hermanos. Y podemos ver ciertamente este gran paralelismo que existe entre lo que hizo Moisés y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente nosotros podemos ver que al ser nuestro Señor Jesucristo superior a Moisés, superior a la ley, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo también con el oficio de Cristo. ¿Y a qué nos referimos con el oficio de Cristo? Veamos, hermanos, nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento que existían personas diferentes. Uno era el profeta, otro era el sacerdote y otro era el rey. Estos oficios se desarrollaban de una forma independiente, pero podemos ver ciertamente que ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo cumple con estos triple oficios. Él, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero profeta. No hay profeta como Él. No hay nadie que hable la verdad de Dios como Él. Podemos encontrar ciertamente que Jesucristo es el único mediador, el único sacerdote, el único en el cual nosotros podemos llegar al Padre solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, el único sacerdote. Y ciertamente el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a esta creación es para ser Rey de esta creación. Y podemos ver en Cristo Jesús este triple oficio: el ser profeta, el ser sacerdote y el ser Rey. Y podemos observar, hermanos, con esta autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, que aquellas leyes que habían sido anunciadas en Sinaí quedaron abolidas ahora en Cristo Jesús. Ahora el hombre no tiene que obedecer la ley para poder ser salvo, sino que ahora el hombre es salvo por gracia en Cristo Jesús, sin algún mérito propio que pueda tener el hombre, sino por la fe en la obra de redención que es en Cristo Jesús, hermanos. Y eso lo podemos comprender.
Y esta justicia nos las imputa nuestro Señor Jesucristo, porque el que cumplió perfectamente con la ley de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. El que dio su vida en el madero fue nuestro Señor Jesucristo. El que pagó los pecados por cada uno de nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros no tenemos que hacer obras de supererogación como la iglesia romana para poder alcanzar el favor de Dios. No tenemos que hacer ayunos, no tenemos que hacer indulgencias, no tenemos que hacer penitencias para poder alcanzar el favor de Dios, hermanos. Y veamos ciertamente la importancia que en este tiempo se debe de anunciar de una forma correcta esta celebración de la Cuaresma, hermano. La obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, que el punto clímax es la cruz del Calvario, su muerte expiatoria, la resurrección de entre los muertos. Pero veamos ahora cómo se encuentra la iglesia en este tiempo. En este tiempo, hermanos, nosotros estamos reunidos ciertamente como el pueblo que viene a adorar a Dios, una comunidad redimida. Somos los que Dios ha salvado con su preciosa sangre, los que estamos ahorita reunidos, y no solamente aquí, sino en muchas iglesias que confiesan a Cristo como su Señor. Pero yo me pregunto, hermanos, si de verdad los que venimos a la iglesia estamos conscientes a quién venimos a adorar. Estamos conscientes que la comunión que tenemos en la iglesia es con el Señor. O venimos a la iglesia porque nos traen a fuerzas, o venimos a la iglesia porque si no se va a enojar el pastor, o se va a enojar los ancianos. ¿Cuál es el motivo que a ti te mueve para venir a adorar a Dios? Analicémonos, hermanos, y veamos qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, hermano. ¿Cuál es el motivo que a nosotros nos mueve para venir a adorar al Señor? ¿Estamos conscientes de que venimos a ver al Señor? ¿De que el fin principal es glorificar el nombre de nuestro Dios? Pero ¿cómo podemos glorificar el nombre de Dios si no conocemos su palabra? La palabra de Dios dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y veamos todas las herejías que está presentando la iglesia romana con estas celebraciones. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no solamente es para la iglesia romana, sino que nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aun siendo tentado por Satanás, dependió completamente de Dios. Obedeció perfectamente su palabra. Y es un llamado para nosotros para poder conocer la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces la leemos, hermanos?
Ellos lo ponen como penitencia. Lees 10 Padres Nuestros, hermano. El pueblo pereció por falta de conocimiento, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado la palabra de Dios? Como cuando los pequeñitos desean la leche de su madre. Continuamente, hermanos. ¿O queremos también perecer por falta de conocimiento? No, hermanos. Eso no debe de ser así. La iglesia es llamada para que conozca la palabra de Dios, para que todo el tiempo la esté escudriñando, para que pueda conocer su voluntad. ¿Cómo podríamos nosotros glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros hacer su voluntad si no conocemos la Escritura? Si no conocemos su ley, si no conocemos sus mandamientos. ¿Cómo podría el hombre glorificar a su Salvador, hermanos? Y ese es un llamado que el día de hoy el Señor nos está haciendo, a que nosotros conozcamos su voluntad, a que dependamos completamente de Él, hermanos. Y como conclusión, hermanos, tenemos 2 puntos que son muy importantes. Primero, el Señor nos dejó ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios en toda su vida y hasta su sacrificio. Y ese es un llamado para su pueblo, un llamado a la obediencia, un llamado a la fidelidad a la palabra de Dios, hermano. Y esto implica que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Dios día tras día, todo el tiempo. Así como en la predicación anterior que hablamos que es necesario que el hombre tenga este medio de gracia que es la oración, y que eso nunca debe de faltar en la iglesia, y que el hombre tiene que estar siempre delante de Dios agradeciendo, solicitando su favor, dando gracias por todo. De la misma forma, ahora es necesario que el hombre conozca bien la voluntad de Dios, hermanos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue consistentemente escritural. Cumplió la ley perfectamente, hermanos. En su tentación siempre tenía presente la palabra de Dios. En su tentación siempre tenía presente al Padre. No podía defraudarlo. Vino por un propósito. Y ese propósito lo tenía que cumplir, hermanos. ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos? Por eso nos llamamos calvinistas, hermanos. Porque ciertamente el calvinismo, hermanos, se ha definido como un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Decimos que somos calvinistas, hermanos. De verdad, nuestro sentir es que somos radicales. Radicales en el correcto sentido, hermanos. Somos integrales en todas las áreas de nuestra vida. Somos de verdad consistentemente escriturales con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Y segundo, hermanos, el Señor estuvo siempre consciente de su oficio. Oficio de redentor, oficio de restaurador de esta creación, oficio de mediador, hermano. Él perfectamente obedeció a su Padre. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Conocemos cuál es nuestro oficio? Sabemos que debemos glorificar a Dios, pero no solamente aquí en la iglesia, en el lugar donde nosotros nos reunimos, sino nuestra responsabilidad es glorificarlo donde nosotros nos encontramos. Por eso la palabra de Dios dice
mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. Ser guiados por el Espíritu de Dios donde quiera que nosotros nos encontremos. Y en verdad a través de la palabra de nuestro Dios, donde el centro de toda nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si no es así, hermanos, que el Señor nos lo demande. Ya no hay excusa, hermanos. Ya sabemos de una forma correcta para qué fuimos llamados a esta creación. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has sacado de esa condición tan baja en la cual nos encontrábamos, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, porque las bendiciones son inmensas, mi Dios, no podemos contarlas, Señor. Al contrario, Señor. Día con día, Señor, podemos ver tus maravillas en nuestra vida, Señor. Día con día, Señor, podemos ver tu grandeza y tu poder en esta tu creación, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a poder entender de una forma correcta, Señor, nuestra responsabilidad que tenemos delante de tu majestad, mi Dios. Porque tú nos pedirás cuenta, Señor. Nos pedirás cuenta, Señor, de nuestro oficio, de nuestros llamados, Señor, de servirte solamente a ti, Señor, de que te reconozcamos como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual es el único de recibir la gloria y la honra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno 184, Vivir por Cristo. Himno número 184.